Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, mis amados. Que Dios le bendiga. Dios bendiga a cada hermano, cada amigo en esta maravillosa mañana. Agradezco a Dios, mis amados, esta maravillosa oportunidad. Soy tu hermano, tu amigo Enrique Bueno. Gloria al nombre del Señor. Y quiero compartirte el devocional de este día. Leer la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 3. Aleluya, donde tiene por título Desobediencia del hombre. Y voy a leer la palabra de Dios del verso 8 en adelante. Y Génesis capítulo 3, verso 8, y leo la palabra de Dios en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la Biblia: y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Amén. Padre, gracias. Gracias, Señor, mi Dios, por tu palabra en esta maravillosa mañana, mi Señor, y gracias por cada vida, Padre bueno, que tome este tiempo para escuchar tu palabra. Te pido que los bendiga, mi Señor, de una manera sobrenatural en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que, mis amados, en esta preciosa mañana, y mirando este capítulo 3 del libro de Génesis, donde aquí habla de la desobediencia del hombre, cuando Dios le había dado una orden al hombre, y era que le había dicho en ese entonces que del árbol que estaba en el medio del huerto, el árbol de la ciencia y del bien, aleluya, del bien y del mal, dice que no comerás, porque el día que de él comieres, pues ciertamente iba a morir. Alabado sea el Señor. Pero vemos como la serpiente con su astucia allí lo engaña a Eva. Aleluya. Dice que la serpiente era astuto, un animal astuto, de los cuales dice era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Aleluya. Y vemos como allí fueron engañados, gloria a Dios, y no obedecieron en ese entonces pues el mandato que Dios le había dado, la orden que, aleluya, que Dios le había dado. Bendito sea el Señor. Y de qué manera entonces entran en desobediencia y comen del fruto del árbol que Dios le había prohibido para que no comieran de él. Pero vemos que después que ellos pecan, mis amados, ellos escucharon la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Y por eso debemos entender que cuando el hombre peca, el hombre falla, el hombre pues, cuando está en pecado, pues anda escondiéndose de la presencia de Dios. Y desde aquel entonces que Adán y Eva pecaron y se le escondieron a Dios, pues todavía los hombres en estos tiempos pasa lo mismo. El hombre todavía anda escondiéndosele a Dios, anda huyendo de la presencia del Señor. Pero cuando el Señor lo llama al hombre, al cual le había dado toda y le había entregado toda la responsabilidad en el huerto en aquel día, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Es decir, cuando llama a Adán le pregunta: ¿dónde estás tú? Y Adán le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y eso significa, aleluya, el pecado. Todo aquel que está en pecado está desnudo. Alabado sea el Señor. Por eso el hombre necesita revestirse de Cristo. Todo aquel que vive una vida pecaminosa en esta tierra y que no le ha entregado su vida a Cristo todavía, pues está desnudo. Gloria al Señor. Eso hablamos en términos espirituales, está desnudo. Y repito, la única forma del hombre es revestirse o vestirse es recibiendo a Jesucristo en su vida como el único Señor y Salvador del alma. Nota que cuando él dice dónde estaba, él dice: tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Has comido del árbol que yo te mandé que no comiese. Alabado sea el Señor. Y vemos, mis amados, de qué manera el hombre le falla a Dios. Y podemos darnos cuenta que siempre nos gusta lo prohibido, lo que Dios nos prohíbe.
Siempre va a haber un deseo de, aleluya, de saber por qué Dios lo está prohibiendo. Y muchas veces queremos hacer lo que es prohibido, aleluya, para entonces fallarle a Dios, así como le fallaron en este entonces Adán y Eva. Debe entender que cuando tú le fallas a Dios, aleluya, tú estás desnudo delante de Dios. Y vuelvo y repito, cómo y de qué manera hasta ahora el hombre, el ser humano, anda huyéndole a la presencia de Dios. Pero entiendan, mis amados, que y entendamos que cuando Dios da un mandato, da una orden, debemos procurar, mi querido, obedecer lo que Dios dice, lo que Dios habla, obedecer la palabra de Dios como están escritas, que solamente si somos obedientes a la palabra de Dios, pues vamos a entrar al reino de los cielos en aquel día que partamos de esta tierra. Jesucristo dijo en Mateo 7:21, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Aleluya, solamente haciendo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios es la única forma del hombre poder entrar, es decir, el ser humano poder entrar al reino de los cielos. Así que Dios te bendiga en este día, que Dios te guarde, que la paz de Cristo reine en tu mente y en tu corazón en este maravilloso día. Y recuerde, mi querido hermano y mi querido amigo, que Cristo viene y viene pronto. Que Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén.